Bueno, Federico, bienvenido a este encuentro nuevamente aquí para hablar de lo que pasa en el mundo, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Uno de los temas centrales, o creemos el tema más importante, por lo menos del ámbito internacional en estos días, está centrado en el conflicto que hay en Gaza, allí entre Israel, Palestina y este grupo Hamas. ¿Qué es la Franja de Gaza, Federico, para que podamos entender? Sí, primero debemos decir que todo este tipo de conflictos no hay ganadores y perdedores, todos pierden, porque se pierden vidas, vidas de ancianos, vidas de niños, vidas de mujeres, y generalmente, como siempre pasa, de personas que no tienen absolutamente nada que ver, civiles que lamentablemente sufren las consecuencias de estas guerras, de estos enfrentamientos, digamos. Gaza es una franja muy pequeña de territorio, son 360 kilómetros cuadrados. Para que nuestros amigos televidentes tengan una idea, San Rafael, el departamento de San Rafael tiene 30.000 kilómetros cuadrados. Es muy chico y allí viven hacinadas 2,5 millones de personas. Según la OCDE, que es una organización de las Naciones Unidas para el comercio, para el desarrollo y el comercio, Gaza es una de las zonas más pobres del planeta porque evidentemente no hay producción. Gaza fue ocupada por Israel, digamos, después de la guerra de los 6 días del siglo pasado, de 1967, Israel abarcó prácticamente ganó más del 50% de su territorio en ese conflicto. Entre ellos Gaza, que estaba ocupado por palestinos, pero en lugar de, no los expulsaron, sino que los cerraron, los cercaron. Y es hoy por hoy un campo de concentración a cielo abierto, es el mayor campo de concentración a cielo abierto que se ha conocido en la historia prácticamente, por la cantidad de gente que hay adentro. Están absolutamente cercados por las Fuerzas Armadas de Israel, con buenos mecanismos de alarmas, no hay ninguna forma de salir de ahí sin que, digamos, Israel lo autorice. Y dependen de agua, de comida, de luz, de todos los servicios dependen de Israel. Con el conflicto ahora, Israel lo que ha hecho es cerrar toda posibilidad de acceso a estos elementos vitales y bueno, obviamente causa, además de los bombardeos y de los constantes ataques, causa realmente mucho problema en la población que está viviendo un verdadero genocidio directamente. ¿Qué busca cada fuerza en este conflicto? Bueno, acá hay que ver que este grupo Hamas aparece extrañamente a fines del siglo pasado, en la década de los años, fines de la década de los años 80, una organización extremista, violenta, pero que, digo extrañamente porque justo fue en el momento en que la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, era donde mayores avances había tenido y donde se habían logrado los famosos acuerdos de paz de Oslo entre el gobierno en aquella época de Isaac Rabin de Israel y Shimon Peres, su primer ministro, con Yasser Arafat, que era el líder de la Organización para la Liberación de Palestina. Isaac Rabin lamentablemente muere asesinado a los pocos días que se firmaron estos acuerdos, y Hamas aparece en acción con atentados terroristas en ese momento. Es decir, no sabemos qué sucede realmente, si Hamas, qué es lo que pretende, porque todo este tipo de violencia que ejerce, bueno, evidentemente genera la respuesta de Israel, que cada vez es más violenta y cada vez es más agresiva, y que, bueno, evidentemente la espiral de violencia parece que no puede tener fin. ¿Cuál es la situación actual, Federico, y qué hace el mundo con respecto a lo que está pasando hoy en día ahí? El mundo lamentablemente pareciera ser de que no puede hacer nada. Hubo una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ayer, hace horas nada más,
Y realmente hubo una propuesta. El Consejo de Seguridad está integrado por 15 miembros, 5 miembros permanentes que tienen derecho a veto y 10 miembros rotatorios que anualmente se van intercambiando. Y Brasil propuso un alto el fuego, que se detenga, porque esto realmente es una verdadera masacre, hay una disparidad de fuerzas realmente tremenda. Y esto fue vetado, la resolución tuvo 12 votos afirmativos, 2 abstenciones y un voto negativo y veto por parte de Estados Unidos. Es decir, no se puede aplicar. Además, Estados Unidos, con su tradicional, histórica alianza con Israel, ha enviado un portaaviones, lo cual genera mayor conflictividad todavía, y es muy extraño, yo insisto con esto, porque si hablamos de una superficie de 360 kilómetros cuadrados, donde no hay una fuerza regular enfrente, es decir, que no es una guerra, esto directamente no podemos tildarlo de guerra por cuanto no hay una fuerza regular que se enfrente a las Fuerzas Armadas de Israel. Es directamente este grupo terrorista, podemos decir, que es ataque, pero Israel ataca directamente a toda la población. No hay, digamos, contemplación con esto, y hubo un hecho lamentable que fue condenado por la comunidad internacional, que es un misil en un hospital, donde mueren 500 niños inocentes. Y bueno, Israel dice que ellos no fueron, pero evidentemente todas las pruebas apuntan, son los únicos que... Es decir, ahora apareció la yihad islámica, supuestamente la yihad islámica, otro grupo extraño, terrorista también, que bueno, que no tiene nada que hacer en Gaza, pero bueno, Israel le echa la culpa a ellos, y lamentablemente en el intercambio de echarse la culpa mutuamente, no hay solución al conflicto y no hay un alto el fuego, como para que las víctimas que están sufriendo puedan de alguna manera descansar. Ha llegado el presidente Biden de Estados Unidos, han habilitado un corredor sanitario por el sur, con la salida hacia Egipto, pero son 20 camiones nada más que van a llegar, que es prácticamente es la nada misma, y el conflicto sigue tomando fuerza, y ahora Estados Unidos manda otro portaaviones, es decir, realmente la situación se está tornando muy problemática y muy preocupante. Y bueno, ahí ya acá habría que empezar a hacer otro tipo de análisis con respecto a la geopolítica y a por qué Estados Unidos tiene tanto interés en armar esa zona y fortalecer militarmente justamente esta zona de Medio Oriente. Hay que tener muy en cuenta una palabra que es Estrecho de Hormuz. El Estrecho de Hormuz está controlado por Irán, que es histórico enemigo de Israel. Y por ahí pasa el 30% del petróleo mundial y es la salida de todo el petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, todo ese petróleo pasa por ahí. Si Irán decide cerrar, bueno, evidentemente va a ser problemático el tema de la energía y del petróleo, por supuesto. Que seguramente nos da para hablar varios capítulos más entonces en este espacio. Exactamente. Gracias, Federico, por acompañarnos. Gracias a ustedes.